Buenos días, mi nombre es Joaquín Camino, con Patricia, que ahora se presenta, trabajamos en la gerencia técnica y valores negociables, 2 pisos más arriba. Y generalmente la Fundación nos invita a dar este tipo de charlas sobre temas que nosotros habitualmente trabajamos y que tiene que ver con el financiamiento de las empresas, la posibilidad de financiamiento que tienen las empresas en el mercado de capitales y por contrapartida las inversiones que se pueden hacer en el mercado de capitales. Hay muchos que son estudiantes de ciencias económicas. Bueno, esta es la parte que por ahí les resulta un poco más aburrida a ustedes. Patricia tiene un enfoque más legal, así que por ahí los que estudian abogacía vayan más con Patricia que con lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora es totalmente básico. El tema es que cualquier estructura que necesite realizar determinadas operaciones para cumplir su objetivo social tiene que tomar decisiones de inversión y decisiones de financiación. En definitiva, las empresas tienen que hacerse de recursos, tienen que hacerse de un capital económico que les permita cumplir el objeto social que tienen planteado. El tema es, cuando se hacen esos recursos, ¿cómo van a financiar esos recursos? ¿Cuál es el modo que van a financiar esos recursos? Por lo tanto, de un lado tenemos lo que son las inversiones y del otro lado tenemos lo que es la financiación. Del lado de las inversiones es el capital económico que tiene que contar la empresa y el tema es cómo yo financio, cómo la empresa financia ese capital económico. La forma de financiar ese capital económico tiene 2 vías, o pide plata o pide capital a terceros o se fondea en forma propia la empresa a través de los aportes que hacen los socios o a través de rendimiento que logra con esa empresa. En definitiva, de un lado tenemos lo que es el capital económico, que es la estructura de inversión, y por otro lado tenemos la estructura de capital o la estructura de financiación, que es capital de terceros o capital propio. Si vamos a los términos contables, lo que son los recursos de la sociedad es el activo. Contablemente se dice que una empresa tiene un activo cuando controla los beneficios económicos que produce un bien. En definitiva, los bienes pueden ser materiales o inmateriales y los bienes tienen un valor. Y ese valor es la posibilidad que me da a mí de canjear ese bien por efectivo o por otro bien, de utilizar ese bien para cancelar deudas o utilizar ese bien para distribuirlo entre los accionistas o los dueños. En definitiva, lo que le voy a exigir yo al activo es que sea activo, o sea, que tenga la aptitud de generar un flujo de fondos para la sociedad, que tenga la aptitud de generar efectivo o equivalente a efectivo. Por el otro lado tenemos la estructura de financiación, tenemos lo que contablemente, capital de terceros, contablemente se le dice pasivos. Y se dice que una sociedad tiene un pasivo cuando tiene la obligación de entregar dinero en efectivo, de entregar un bien o de cumplir con un servicio. Y esa obligación es ineludible, o sea, la sociedad sí o sí tiene que hacer frente a esa situación. Y por el otro lado tenemos el patrimonio neto. Y el patrimonio neto está conformado por lo que es los aportes de los socios y por lo que es los resultados que va obteniendo la compañía. Este esquema es el esquema de un balance general. Y es balance general porque balancea. El activo es igual al pasivo del patrimonio neto. Por un lado tengo las inversiones y por otro lado tengo la forma que yo estoy financiando esas inversiones. En definitiva, la ecuación contable básica es activo-pasivo igual al patrimonio neto. Cuando se inicia una sociedad, el patrimonio neto es igual al capital. Yo pongo 100 pesos para constituir una sociedad, en definitiva, el patrimonio neto en el momento cero es igual al capital. Tengo 100 pesos de capital, 0 de pasivo, el patrimonio neto es 100, que es el capital aportado. Si yo con esos 100 pesos voy y compro mercaderías, vamos a suponer que compro mercaderías a 200 pesos, con 100 los pagué, acá origino una obligación de 100. Compré mercaderías por 100 pesos, 100 lo mantengo en deuda porque no me alcanzó el efectivo, y en definitiva el patrimonio neto sigue siendo 100. Ahora, cuando yo inicio la operatoria, cuando yo vendo esas mercaderías, si yo vendo esas mercaderías a 300, 100 todavía lo tengo acá, que no lo cancelé, y el patrimonio neto es 100 de capital más 100 de resultados. En definitiva, el patrimonio neto cuando la sociedad empieza en su giro comercial es igual a los aportes de los propietarios más los resultados que se van devengando por la operatoria. Y en definitiva, los aportes de los propietarios es una fuente de financiamiento propia
porque son una fuente de financiamiento propia que es externa, porque yo le pido a los accionistas plata para fondear a la sociedad, y los resultados que va obteniendo una sociedad son fuentes de financiamiento propio interno, porque es lo que se va generando a raíz de la operatoria que va realizando la sociedad. Por eso el patrimonio neto está de este lado, porque los componentes del patrimonio neto, independientemente de que el patrimonio neto sea la diferencia entre dos magnitudes, el activo y el pasivo, cuando yo quiero ir a la composición del patrimonio neto, yo tengo los aportes de los propietarios y tengo resultados. En la medida que los resultados sean positivos, yo puedo financiar los activos de la sociedad. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Está claro? ¿Sí? Dale. Si yo me paro en un momento determinado, puedo dividir lo que es el activo de lo más líquido a lo menos líquido. Puedo dividir en lo que es el activo en lo que se dice que es activo corriente y activo no corriente. Activo corriente es aquello que es efectivo, que lo voy a realizar en el próximo año. En el próximo año yo lo voy a convertir en efectivo o en equivalente a efectivo. Y está conformada por caja y banco, inversiones, créditos o bienes de cambio. Eso es efectivo o equivalente a efectivo, o tengo la expectativa que en el próximo ejercicio, en el próximo año, yo lo convierta en efectivo. Contra ese grado de liquidez yo tengo los activos no corrientes, y los activos no corrientes son aquellos que se van a convertir en efectivo más allá del año, o se van a consumir más allá del año. Y algo típico del activo no corriente son lo que son bienes de uso, o sea, las maquinarias que utiliza la compañía para realizar la operatoria, y los activos intangibles. Los activos se componen por algo que es material y algo que es inmaterial. Lo inmaterial tiene que ver con desembolsos que realizo. Y esos desembolsos que realizo puede ser para adquirir una determinada marca. Si yo adquiero una determinada marca, eso es un activo que es inmaterial, pero adquirir esa marca me da una aptitud para generar un flujo futuro de ingresos para la compañía, por lo tanto es activo. En definitiva, yo tengo algo que se va a realizar en el próximo año y algo que se va a realizar más allá del año. Tengan en cuenta que las empresas comerciales o las empresas de servicio, el activo corriente tiene una preeminencia sobre el activo no corriente. Una empresa comercial o de servicio no necesitaría tanto una estructura grande de bienes de uso o de intangibles. Si estoy en una empresa industrial, el activo no corriente tiene una preeminencia respecto del activo corriente, porque necesito una maquinaria, necesito una planta fabril, necesito una estructura que me permita cumplir con un proceso de transformación de materia prima, que es a lo que se dedican las empresas que tienen una actividad industrial. ¿Se entiende? Comerciales e industriales, esto va a tener mayor relevancia, y en las comerciales y de servicios, perdón, esto mayor relevancia, y las industriales, el activo no corriente es lo que va a tener mayor relevancia. Si yo me paro un momento determinado, al pasivo lo puedo dividir en lo que es pasivo corriente y pasivo no corriente. Pasivo corriente son aquellas obligaciones que son exigibles a corto plazo, aquellas obligaciones que yo voy a tener que honrar en el próximo año. Dentro de lo que es el activo no corriente, están aquellas obligaciones que yo voy a tener que hacer frente más allá del año. Los pasivos típicos son los comerciales, son los financieros o préstamos, son los sociales y son los fiscales. Eso sería más o menos la gama de pasivos que puedo encontrar yo en el pasivo de una sociedad. Si yo esa gama de pasivos lo divido de acuerdo a la exigibilidad me va a demostrar que algo es exigible a corto plazo y que algo es exigible a largo plazo. Si yo estoy en una pyme, el acceso de la pyme a un financiamiento a largo plazo va a ser complicado. Por lo tanto, si ustedes ven balances de empresas que se clasifican como pymes, ustedes van a ver que casi no tienen pasivo a largo plazo. Es difícil que obtengan un financiamiento a largo plazo. Es difícil que el proveedor le deje la mercadería, se le diga pagame más allá del año, o que el banco le dé préstamos a largo plazo. En definitiva, si estoy en una pyme, generalmente las pymes, dentro del pasivo lo que se financian es con descubiertos bancarios. Tienen descubiertos bancarios autorizados, y ese descubierto bancario es el que le va a servir para cubrir las obligaciones a corto plazo. Se financia también con proveedores. En definitiva, los proveedores son aquellos que acuden financieramente a la sociedad para que la sociedad cumpla su ciclo operativo. Si estoy en una pyme, esto es más complicado de encontrar, esto es más típico de encontrar, porque las pymes tienen cierta restricción a un financiamiento a largo plazo.
No, volví al anterior, disculpa. Se dice que una política financiera sana diría que el activo no corriente, el activo a largo plazo, el activo fijo, no lo tendría que financiar con pasivo a corto plazo. Porque si yo compro un activo, yo compro una maquinaria, bienes de uso, y yo voy a obtener una rentabilidad por esa maquinaria a lo largo de muchos años y voy a poder salvar esa inversión a lo largo de muchos años, sería lógico que ese activo no corriente no sea financiado con obligaciones a corto plazo, ¿se entiende? No estoy calzando los flujos de fondos de la empresa. Yo estoy comprando una maquinaria y esa inversión que yo realicé la voy a recuperar durante varios años, lo voy a recuperar durante la vida útil que tenga esa maquinaria. Sería ilógico financieramente que eso que estoy comprando, que es un bien duradero, lo financie con un pasivo a corto plazo. En definitiva, se dice que el activo no corriente es el activo más riesgoso de la sociedad. Y es el más riesgoso porque no tiene liquidez. ¿Se entiende? Es difícil si yo instalo una planta, que yo después venda esa planta, a cuánto la vendo, qué posibles compradores hay por esa planta. En definitiva, lo lógico sería que el activo no corriente, que es el activo más riesgoso, lo financie con el capital menos riesgoso. Y el capital menos riesgoso son los aportes de los propietarios. Entonces sería lógico que esto lo financie con aportes de los propietarios y complementariamente que lo financie con activo no corriente, con pasivo no corriente, que lo financie con obligaciones a largo plazo. ¿Está? Vamos al activo corriente. El activo corriente, políticas financieras sanas dirían que el activo corriente lo tendría que financiar en parte con el pasivo corriente, en parte con el pasivo no corriente y en parte con lo que es el patrimonio neto, o sea, capital más resultados. En definitiva, la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente representa para las sociedades lo que se dice el capital de trabajo de una sociedad. Y lo lógico, políticas de financiamiento sanas, diría que el activo corriente tendría que superar al pasivo corriente. Es decir, que yo tendría que tener más efectivo o equivalente a efectivo dentro de un año para hacer frente a obligaciones dentro del corto plazo. ¿Se entiende? El activo corriente debería superar lo que es el pasivo corriente. Y en definitiva, en el capital de trabajo está una fuente de necesidad de financiación de las empresas. Las empresas necesitan financiamiento para estoquearse con bienes de cambio. Si yo estoy en épocas complicadas donde lo que me conviene a mí, si yo estoy en una época donde estoy vendiendo y hay una suba de precios significativa, quizás me conviene a mí estoquearme y de esa manera evitar aumentos sucesivos que tenga de los bienes que estoy comprando. En definitiva, hay toda una política contable de lo que tiene que ver con el capital de trabajo. Y el capital de trabajo es sensible para las empresas. Fíjense, si yo no tengo los recursos, ¿cómo te va? Si yo no tengo los recursos suficientes para hacer frente a obligaciones a corto plazo, si yo no puedo honrar cumplimientos a corto plazo, yo estoy cayendo en incumplimientos, eso me va a calificar crediticiamente mal. Si yo estoy calificado crediticiamente mal, seguramente el mercado me va a pedir una tasa de interés más alta. Y si yo estoy pagando una tasa de interés más alta, seguramente los precios de los bienes de cambio que yo adquiera van a ser más altos, porque no tengo posibilidad, no tengo margen para financiarme. Eso que vimos en el esquema es lo que ustedes ven en un balance. Por un lado está el activo, que es los recursos que tiene la sociedad, y el activo es igual a lo que tiene la otra parte, al pasivo más el patrimonio neto. Y esto es otro estado contable, que es el estado de evolución del patrimonio neto, y es solamente para demostrar que el patrimonio neto de una sociedad se compone de aporte de los propietarios y de resultados acumulados. ¿Lo ven ahí arriba? Aporte de los propietarios, resultados acumulados. El tema es que esta estructura de activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, patrimonio neto, esta estructura necesita financiación en forma constante, necesita fondos para funcionar en forma constante. Ya sea porque la sociedad quiere ampliar sus activos no corrientes, ya sea porque la sociedad tiene proyectos de inversión nuevos que quiere encarar, ya sea porque la sociedad quiere financiar el capital de trabajo y no tiene los fondos necesarios para financiar el capital de trabajo, ya sea porque la sociedad quiere cambiar la exigibilidad de las deudas. La sociedad tiene muchos pasivos a corto plazo y los quiere cambiar por pasivos a largo plazo. En definitiva, quiere cambiar
pasivos corrientes por pasivos no corrientes. En definitiva, esta estructura necesita financiación en forma constante. Esa estructura, que es una sociedad que necesita financiación, son lo que se denominan las unidades superavitarias. Deficitarias. Son unidades que necesitan fondos para el desarrollo de sus actividades. El tema es por qué vemos esto de activo, pasivo y patrimonio neto dentro de la Bolsa de Comercio. Porque una de las posibilidades que tienen estas unidades deficitarias, estas unidades que necesitan fondos, es salir a buscar financiación a través del mercado de capitales. Y lo buscan a través del mercado de capitales de dos formas. O amplían el endeudamiento, se endeudan en el mercado de capitales, o incrementan el patrimonio neto, emiten acciones, buscan nuevos socios para desarrollar la actividad. En definitiva, que las sociedades se endeuden en la Bolsa de Comercio es que las sociedades emitan deuda, y emitir deuda en las sociedades comerciales es lo que se denomina las obligaciones negociables. En definitiva, las obligaciones negociables son compromisos que tiene la sociedad, que asume la sociedad frente a inversores que va a encontrar en el mercado de capitales. Incrementar el patrimonio neto significa que la sociedad va a ampliar su patrimonio neto de la forma de la emisión de acciones, va a buscar nuevos socios para fondearse. Esta financiación que vimos, donde la empresa es la emisora, es una financiación, se dice financiación sobre el balance. Es una financiación que ustedes van a poder ver en la hoja del balance. Hay otra forma de financiación de las empresas que no es en la hoja de balance, sino fuera de la hoja de balance, y es cuando yo, dentro del activo, tengo determinados activos que son ilíquidos. Esos activos ilíquidos los separo de mi patrimonio neto, los mando a un vehículo que se llama fideicomiso financiero, los cedo esos activos a alguien que se va a llamar fiduciario financiero. Fideicomiso lo van a ver con Patricia, igual que la que sabe. Pero esto es para diferenciar lo que es una financiación sobre la hoja de balance de lo que es una financiación fuera de la hoja de balance. En definitiva, tengo determinados activos ilíquidos, esos activos ilíquidos los cedo a un fiduciario financiero. El fiduciario financiero lo que va a hacer es administrar esos patrimonios fideicomitidos que recibió, esos activos que recibió. Sobre esos activos que recibió, al igual que acá, el fiduciario puede emitir valores representativos de deuda, que es deuda, o certificado de participación, que es lo que se asemeja a las acciones de una sociedad. Vamos a ver el caso de Garbarino. Ustedes compraron televisores a 50 cuotas para ver el Mundial. ¿Para qué lo compramos? ¿Ok? Garbarino o cualquiera de estas empresas tenían activos ilíquidos acá. Tenían una cartera de créditos que tenían que cobrar. Y ellos tienen un stock de liquidez inmovilizado ahí, porque tienen créditos, ¿qué les pasa? Tiene créditos a cobrar a 5 años. Entonces, esos activos ilíquidos, lo que puede hacer Garbarino es pasar esos activos ilíquidos a un vehículo que se llama fideicomiso financiero. Los fideicomisos financieros reciben esos créditos y sobre esos créditos, sobre esos flujos futuros de fondos que tienen, en base a esto va a emitir valores representativos de deuda o certificados de participación, en base a los activos que recibió. En definitiva, con el producido de los valores representativos de deuda y los certificados de participación, la sociedad obtiene los fondos. El fideicomiso recibe un patrimonio fideicomitido, que son flujos futuros de fondos o facturas a cobrar. Sobre esas facturas a cobrar, sobre esos compromisos de fondos que tienen a futuro, puede emitir o deuda o capital, o valores representativos de deuda o certificados de participación. Cuando se encuentra con los inversores y los inversores compran esto o esto, ese efectivo vuelve a la sociedad. La sociedad saca activos ilíquidos e ingresa activos líquidos. ¿Está?